Bien, ahora entonces, a ver, todos deben tener este ejercicio. Tenemos una base de datos que tiene código, nombre, cargo, fecha de ingreso, condición, categoría, hijos y sueldo. Haciendo uso de las dos funciones de base de datos, la función B de suma y la función B de promedio, queremos obtener el siguiente reporte, ¿no? La suma de los sueldos, el promedio de los sueldos, la suma de hijos y el promedio de hijos. Debemos entender que esta función tiene tres parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, estamos asumiendo que la base de datos es toda esta tablita que manejamos de información, ¿de acuerdo? Entonces, para definir el criterio, para que pueda ir cambiando, ser más dinámico nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es el criterio, ¿no? Recordando tu conocimiento de filtros avanzados, lo vamos a definir en estas celdas, ¿ya? Para que nuestro ejercicio sea más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio no vamos a escribirlo directamente en la fórmula, sino el criterio vamos a definirlo en una celda para que cada vez que cambie el criterio, automáticamente se actualice la suma de los sueldos o de repente el promedio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahora el criterio, lo ideal es, vamos a manejarlo por tres campos. Vamos a manejarlo el criterio cargo, porque se repite varias veces el cargo. Le vamos a definir el criterio condición y categoría, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es esos valores que tú lo copies, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo copies y lo pegues, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo ideal es que sea idéntico. Recuérdate, por eso te decía el tema de filtros avanzados, ¿ya? Entonces tenemos cargo, condición, categoría. Porque yo puedo querer sumar de repente todos los sueldos de aquellos que tengan el cargo asesor. O puedo querer solo la suma de los sueldos de aquellos que sean asistentes. Entonces, para no estar haciendo cada instante, por eso los criterios los vamos a definir en celditas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos copiado el cargo, hijos, categoría. Ahora hacemos lo siguiente, mira. Primero vamos a hallar la suma de los sueldos, ¿de acuerdo? Primero observa, por favor, ponemos igual, B de suma, observas, la función comienza con BD, de base de datos, ¿no? B de suma, el primer parámetro me dice base de datos. La base de datos es toda mi tablita. Y debo seleccionar toda mi tabla, ¿de acuerdo? ¿No? Selecciono toda mi tabla. Coma o punto y coma, no te olvides que eso depende de tu configuración de tu equipo. Me dice nombre de campo, ¿de acuerdo? En nombre de campo voy a seleccionar el campo que yo quiero sumar. El ejemplo me dice suma de sueldos, entonces selecciono un clic sobre sueldo. Observa, solo el encabezado de sueldo, nada más, que sería H1. Punto y coma me dice criterio. Y criterio vamos a escribir en estas celditas, ¿no? Entonces voy a seleccionar las dos filas, los encabezados y la fila en blanco, porque ahí es donde yo voy a ingresar los, los criterios, ¿de acuerdo? Cierro, paréntesis, enter. Observa, me está mostrando 51.150. ¿Por qué? Porque me está sumando todos los sueldos, porque no hay ninguna condición, ¿no? No hay ninguna condición. Entonces, por ejemplo, escribo cargo
soporte, enter, observas, automáticamente cambió la suma de sueldos. Me dice que la suma de los sueldos de aquello que son del cargo soporte es 7.900. De repente quiero la suma de lo que son asesores, ¿no? Me dice que la suma de los sueldos de los asesores es 15.850. ¿Te das cuenta? Esa es la ventaja de hacer uso de estas funciones, ¿ya? Entonces de repente yo quiero los asesores, pero de repente la condición estable. Entonces en condición puedo aplicar estable. Mira. Se va reduciendo su sueldo. Entonces la suma de los sueldos de los trabajadores del cargo asesor y la condición estable bajó a 9.350. De repente le agrego una tercera categoría. De repente quiero que sean de la categoría A. ¿A cuánto bajó? A 4.200. Entonces, he definido tres criterios de los asesores, condición estable y categoría A. ¿De acuerdo? Y yo puedo cambiar cada uno de ellos, ¿no? Si le pongo DB, me dice que no hay cero. No hay ningún asesor de categoría estable de la categoría B. Y si revisas tu tablita, entonces, categoría B no hay, ¿ves? Efectivamente no hay, ¿no? Me sale cero, ¿ya? Entonces, lo voy a dejar en A y el promedio es lo mismo. Igual, B de promedio me dice igual, mira, base de datos. Y la base de datos, no te olvides, es toda la tablita, ¿no? Selecciono toda mi tabla. Punto y coma, me dice nombre de campo. ¿Qué campo es lo que vamos a trabajar? Ese promedio de sueldos. Entonces selecciono igual. Selecciono el promedio, el sueldo que está H1. Selecciono el sueldo. Punto y coma, criterio. Igual el criterio son las tres columnas y dos filas, ¿no? Cierro paréntesis. Enter. Y me está mostrando el promedio de los sueldos, solo de los asesores, de la condición estable y la categoría es, dice 2.100, ¿no? Está cogiendo los tres. Yo borro, por ejemplo, y me está mostrando de todos, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la ventaja de hacer uso de estas funciones, chicos. Que hago una vez la fórmula y según va cambiando los criterios, se va actualizando. Suma de hijos, a ver, igual, B de suma, base de datos, selecciono toda mi tablita. ¿De acuerdo? Siempre base de datos va a ser toda la tabla. Punto y coma, el nombre del campo. En ese parámetro siempre voy a definir el campo que yo quiero sumar, quiero promediar. Me dice suma de hijos, será el campo hijos. Selecciono G1. ¿Sí? Selecciono G1, ahí está hijos. Y criterio igual, será criterio. Criterio sigue siendo las dos filitas. Enter. Y me dice la suma de hijos, mira. Me está diciendo que la suma de los hijos de los trabajadores de la categoría asesor, categoría son 17. Y yo puedo cambiar, no te olvides, si yo cambio automáticamente el cargo, ¿te das cuenta? ¿No?
Me dice hijos, nadie. Ahora, acá me está mostrando un error porque no encuentra ningún valor. No hay nada que promediar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me genera, me muestra ese error. Pero para validar eso, hay otra función de nombre isError, ¿no? Cuando hay un error, cuando no encuentra el resultado, para que te muestre otro valor y no nos muestre ese error, ¿de acuerdo? Porque no hay nada que promediar, ¿ya? ¿Te cuenta? Ahora sí cambia, ¿no? Eso será manejo de otra función. Bien, entonces, lo que tú, a ver, quiero que tú realices el promedio de hijos, ¿ya? A ver, realice el promedio de hijos